¿Sabían que las heces de las personas contagiadas con coronavirus pueden contener el virus, convirtiendo así sus baños en un foco de contagio? Bueno, para limpiar sus baños y sus superficies ustedes tienen tres opciones. La primera es agua con jabón, la segunda es alcohol al 70% y la tercera es hipoclorito de sodio al 0,1%. El hipoclorito es lo que conocemos como Clorox más popularmente. Pero ¿cómo asegurarnos que nuestra solución quedó al 0,1%? Aquí les contamos. Se demostró que el hipoclorito de sodio puede eliminar coronavirus como el responsable de la actual pandemia, y para eso solamente se requiere limpiar las superficies por 1 minuto con una solución de 0,1%. Pero si vamos al supermercado vamos a conseguir soluciones muchísimo más concentradas, al 1, 1,25, 1,5, 5 o 5,25, como este, que es la forma más común. Como no hay necesidad de utilizar una solución tan concentrada, desperdiciarla y exponernos a su olor desagradable, hoy les vamos a enseñar cómo preparar una solución de 0,1% a partir de las diferentes presentaciones de hipoclorito de sodio que consiguen en los supermercados. Entonces, lo primero que debemos hacer es utilizar guantes para proteger nuestras manos. ¿Qué necesitamos? El hipoclorito de sodio concentrado que conseguimos en el supermercado. Un recipiente para medir la cantidad de hipoclorito que vamos a necesitar. Ya les cuento una alternativa para esto. 1 litro de agua y un recipiente en el cual almacenar la solución que vamos a preparar. Empecemos midiendo la cantidad de hipoclorito que necesitamos para preparar 1 litro de solución. La mayoría de tapas de los recipientes de hipoclorito de sodio tienen una capacidad de 50 mililitros. En este caso necesitamos un volumen de 25 mililitros. Entonces vamos a medir la cantidad de hipoclorito de la mitad de esta tapa. Simplemente la transferimos al recipiente en el cual vamos a almacenarla. Y luego simplemente adicionamos el agua para completar el litro de solución. Eso es todo. Basta simplemente con agitar un poco para que la solución quede completamente homogénea. Y listo. Como les mencioné antes, es posible medir la cantidad de hipoclorito que necesitan utilizando la tapa del recipiente. Pero si no tienen una tapa como estas y no pueden medir el volumen directamente en un recipiente como este, pueden utilizar cucharas soperas. 25 mililitros que utilizamos para preparar 1 litro de solución, esta vez, son equivalentes a 2 cucharas soperas. Bueno, ¿y qué pasa si tengo hipoclorito en una concentración diferente a esta? Para eso hemos preparado la siguiente tabla. Ahí pueden ver, dependiendo de la concentración del hipoclorito, cuántos mililitros necesitan o cuántas cucharadas soperas para preparar 1 litro de solución al 0,1%. Esta solución entonces les va a servir para desinfectar sanitarios, pisos, lavamanos, baños en general, y recuerden que si llegan a tener un paciente COVID-19 en casa, conviene tener la solución almacenada en una botella para que esa persona desinfecte el sanitario cada vez que lo use. Hay una recomendación que quiero que tengan en cuenta. En caso de tener un paciente COVID-19 positivo, sospechoso o confirmado en casa y necesiten limpiar fluidos como el vómito o la sangre, deben utilizar una solución 5 veces más concentrada que esta, es decir, al 0,5%. En esta tabla les mostramos de nuevo cuánto hipoclorito necesitarían para preparar esa solución. Tenga en cuenta 5 cosas importantes. La primera, ventile los lugares donde vamos a usar el hipoclorito antes, durante y después. La segunda, prepare el hipoclorito justo antes de usarlo porque su concentración disminuye con el tiempo. La tercera, el mugre consume el hipoclorito, así que si la superficie está muy sucia, lave primero con agua y jabón. La cuarta, no mezcle el hipoclorito con algo más porque la mezcla puede generar gases tóxicos, puede ser muy peligroso para su salud. La quinta, guarde el hipoclorito en un lugar fuera del alcance de los niños donde no le dé la luz ni el calor. Y la última, recuerde que el hipoclorito es un químico que después de un contacto prolongado puede causar lesiones en su piel. Tomarlo o inhalar directamente sus vapores lo puede llevar a una intoxicación. Por favor, siga todas estas recomendaciones de seguridad. Esperamos que esto le ayude a usted a protegerse a sí mismo y a su familia. Si les gustó el video, por favor compártalo con quien sea que usted crea que puede necesitar la información. Por supuesto, no olvide dejarnos su like, suscribirse, activar la campanita para que reciba notificación de nuestros próximos videos. Si tiene alguna pregunta sobre medidas de seguridad o algún tema relacionado con medicamentos, por favor déjenlo en los comentarios, nosotros estaremos atentos a responderles. Y eso es todo, nos vemos la próxima. Este video se hizo de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y la Organización Panamericana de la Salud.